Los episodios narrados en Éxodo 17 y en Números 20 nos presentan dos modelos muy significativos en la travesía del pueblo de Israel por el desierto. A simple vista parecen escenas similares, pero en realidad contienen una profunda enseñanza sobre la obediencia y las consecuencias de no escuchar con atención la instrucción de Dios. En el primer episodio, narrado en Éxodo 17, el pueblo se encontraba sediento y cansado. La falta de agua provocó que comenzaran a quejarse contra Moisés y contra Dios. En medio de esa murmuración, Dios dio una instrucción clara a Moisés. Debía golpear la roca que estaba en Horeb, y de ella brotaría agua para el pueblo. Moisés obedeció exactamente lo que Dios le había indicado. Golpeó la roca, y de inmediato el agua comenzó a fluir. A pesar de la queja y la incredulidad del pueblo, Dios mostró su misericordia proveyendo lo que necesitaban.